Muy bien, buenas tardes, estimados jóvenes. Es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad nos convoca una clase más de Cálculo 1 de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, en la que vamos a hablar respecto a lo que corresponde a una composición de funciones. Cuando nosotros hablamos de composición de funciones, estamos hablando básicamente de cómo unir una función a otra a través de una sustitución, que es lo que vamos a ver a medida que vayamos avanzando. Bueno, en primera instancia, vamos a decir lo siguiente. Si tenemos dos funciones, f de x y g de x, de modo que el dominio de la segunda esté incluido en el recorrido o codominio de la primera, se puede definir una nueva función que asocie a cada elemento del dominio de f de x el valor de g de f de x. A esto se le conoce como la composición de funciones, la cual tiene por simbología matemática lo siguiente. GOF de x es igual a g de f de x y se lee f seguida de g o f compuesta de la función g. Ok, ¿cómo sabemos de que nos están preguntando una composición de funciones? Obviamente a través de una simbología que es la que ustedes ven en estos momentos. Este símbolo que está marcado acá con el color rojo, una especie de O, ¿no? Representa lo que se llama la simbología de una composición. Entonces, cada vez que nosotros veamos este tipo de ejercicios, vamos a entender de que nos están preguntando una composición de funciones. Entonces, f o g es el símbolo de la composición de funciones. Está hablando de este círculo que está marcado con rojo. ¿Y cómo se lee? Se lee la composición de la función f con la función g. Y si estuviese al revés, se leería la composición de la función g con la función f. Ahora, ¿qué significa esto en términos matemáticos? Bueno, en términos matemáticos esto significa de que f o g es igual a f de g de x. O sea, desde el punto de vista simbólico, no nos queda muy claro lo que nos está queriendo decir, pero cuando ya colocamos un significado, entonces podemos decir de que esto significa cambiar la variable x de la función f por la función g. Entonces aquí vamos a empezar a darnos cuenta de que ya la composición es un cambio, un trueque de la variable x por una función, lo cual al hacer ese cambio se va a generar una nueva función, la cual se va a llamar composición de esas dos funciones. Entonces acá, en la parte de abajo, también tenemos g o f, que es igual a g de f de x. Y esto significa que vamos a cambiar la x de la función g por la función f. Es muy importante tener en cuenta esta lectura porque ya aquí nos está diciendo lo que vamos a hacer nosotros matemáticamente para poder encontrar la solución de un determinado problema en la que nos pidan la composición de función. Muy bien. Ahora, la composición de funciones tiene indudablemente algunas propiedades muy importantes, que es la que vamos a demostrar en esta clase. En primera instancia, la primera propiedad nos dice de que la composición f o g no es lo mismo que la composición g o f. O sea, la composición de funciones no es conmutativa. La segunda propiedad nos habla de que si yo tengo que componer dos o más funciones, yo puedo entonces aplicar la propiedad asociativa, lo cual nos genera decir de que la composición es asociativa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo que componer f o g o h, eso sería igual a componer f con g y todo eso con h,
o componer g con h, ¿no? Y hacerlo eso con la función f. Es decir, esto significa que yo puedo asociar dos funciones de las tres y ese resultado puedo hacerlo con la tercera función. Y tenemos más que una propiedad, una identidad, que nos dice de que la composición de una función compuesta con su inversa siempre nos va a dar como resultado la variable x. Más que todo acá en esta parte, siempre el alumno, ¿no?, se pregunta y dice, ¿para qué vamos a calcular esta composición si ya sabemos que la respuesta es x? Porque aquí la propiedad de la identidad claramente nos está diciendo que cualquier función compuesta con su inversa da como resultado x. Y si fuese al revés, la inversa compuesta de la función también nos daría x, ya que este es un caso especial, ¿no? Entonces, sea por el lado que vayamos, f o f a la menos 1, o f a la menos 1, o f, el resultado va a ser idéntico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es demostrar que eso es verdad. Bien, ahora, veamos algunos cálculos matemáticos para poder entender lo que estamos queriendo decir en este nuevo subtítulo. Bueno, indudablemente, para poder adentrarnos a estos cálculos matemáticos, tendremos que hacer algunos ejemplos ilustrativos que nos van a aportar y apoyar en la parte matemática. Dice la pregunta, sabiendo de que f de x es x más 3 y g de x es x al cuadrado menos 4, se pide determinar f o g de x, g o f de x, f o f de x y g o g de x. Bueno, con el primer ejercicio, el mensaje va a ser, ¿cómo calcular la composición de dos funciones? Mostrar de que la composición de dos funciones no es conmutativa, haciendo cumplir la primera propiedad. Es decir, cuando calculemos f o g, no va a ser lo mismo que g o f, y para eso tenemos que hacer un ejercicio para mostrar esa situación. Y también yo puedo componer una función con ella misma. Es decir, si a mí me dan una función h de x, yo puedo componerla con la misma función, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esos cálculos. Lo importante acá es lo siguiente. Para ser capaz de poder calcular cualquier composición, lo que nosotros debemos entender es el símbolo y el significado de lo que es una composición. Entonces, vamos con el inciso A. F o G de X significa que yo voy a buscar a la función F. De esa función f voy a buscar su x y a esa x la voy a cambiar por g. Eso es importantísimo a la hora de hacer los cálculos. F o g significa buscar la función f, ubicar su variable x y cambiarla por la otra función. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá la matemática. Anda a buscar la función f, identificar la x y esa x cambiarla por g. Cuando yo la x la cambio por g, me queda así, g de x más 3. Y ahora simplemente tengo que reemplazar mis datos. ¿Cuánto vale g de x? X al cuadrado menos 4 más 3. Hago operaciones y me queda x al cuadrado menos 1. ¿Listo? Acabo de componer la función f o g. Entonces, en resumen, una composición no es más que un reemplazo, un cambio, un canje de la variable x de una función por otra función, ¿ya? Y hacer resultados para obtener matemáticamente una nueva función que se llama composición de f con g. Ahora, cuando voy a calcular g o f, si yo entendí el significado, ya me va a quedar claro cualquier ejercicio. G o f significa que debo buscar la función g, de esa función g identifico su x
Y esa X la cambio por F. Entonces, en vez de poner X, voy a poner F de X elevado al cuadrado menos 4. Hago el cambio y ahora comienzo a hacer mis cálculos matemáticos. Ocurre de que F de X vale X más 3. Entonces me va a quedar X más 3 elevado al cuadrado menos 4. Hago mis cálculos. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es X al cuadrado más 6X más 9, del desarrollo de este binomio, menos 4. Reduciendo términos semejantes, me queda X al cuadrado más 6X más 5, ya que 9 menos 4 se puede reducir a 5. Y entonces queda claro esto. Yo calculé F o G, luego lo invertí, calculé G o F y los resultados no fueron iguales. Como pueden observar, F o G es totalmente diferente a G o F. Y entonces ahí tengo resuelto el inciso A y el B, ¿no? Queda demostrado que efectivamente no son iguales los resultados. Ahora, recalco, si yo tengo claro el concepto, me va a quedar muy fácil poder calcular una composición. En este caso, f o f de x significa buscar la función f, identificar su x y cambiarla por la misma función f. Entonces, ese es el concepto que debo manejar. Busco la función f, identifico su x y la cambio por f. Entonces, aquí, cambio por f y me va a quedar f de x más 3. ¿Pero cuánto vale f de x? X más 3, y eso me da x más 6. Listo. Ahora, g o g de x, exactamente lo mismo. Mantengo el concepto. ¿Qué significa g o g? Pues significa de que a la función g la voy a buscar, voy a identificar su x y la voy a cambiar por la misma función g. Hago el cambio, en vez de x, g de x al cuadrado menos 4. ¿Cuánto vale g de x? X al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado menos 4. Y desarrollo, ¿no? El primero elevado al cuadrado me da x a la cuarta menos el doble del primero por el segundo, que sería 8x cuadrado, más 4 al cuadrado, que es 16, menos 4. Reduciendo términos semejantes, me va a quedar x a la cuarta menos 8x cuadrado más 12, ya que 16 menos 4 de una vez podemos reducirlo y nos va a quedar 2. Entonces, indudablemente, de esta forma se procede a calcular la composición entre dos funciones o entre una misma función. Indudablemente, estos datos no los van a dar, ¿cierto? O sea, me van a dar quiénes son las funciones participantes. Me pueden dar 2 funciones, 3 funciones, etcétera. Pero obviamente estos son datos que yo voy a tener, obviamente, para calcular mi resultado. Bueno, el ejemplo 1 nos ayudó a comprobar la primer propiedad y a mostrar de que yo puedo componer una función con ella misma. El segundo ejemplo nos va a ayudar a entender qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, más de 2 funciones. Por ejemplo, 3. Aquí tengo f de x, que vale x más 5. Aquí tengo g de x, que vale x al cuadrado menos 1. Y tengo h de x, que vale 2x menos 3. Entonces uno dice, ¿qué hacemos ahí para poder simplificar eh, este ejercicio en cuanto a encontrar la composición de esta función? Me está pidiendo que yo calcule f o g o h, ¿no? De x. Bueno, cuando yo tengo que componer más de 2 funciones, ya empieza la necesidad de aplicar la propiedad asociativa. ¿Qué significa la propiedad asociativa? Que esto que me han pedido es lo mismo que yo componga la f con la g y después eso con h, o es lo mismo que yo realice la composición de f con la respuesta de g con h. Lo importante es que yo siempre debo trabajar con 2 funciones, o sea, de 2 en 2. Aquí, por ejemplo, estas dos
Después todo esto es uno y esto es otro. Entonces, la asociativa siempre me va a dejar dos funciones a las que yo voy a componer. Por lo tanto, para calcular f o g o h, yo puedo tomar este camino o puedo tomar este camino. Es lo mismo. Vamos a demostrarlo. Si yo tomo este camino, tuviese que calcular primero f o g, ¿no? Lo del paréntesis. Entonces, f o g, ¿qué significa? Que voy a buscar la función f, voy a identificar su x y a esa x la voy a cambiar por g. Entonces vengo acá y digo, esta x la voy a cambiar por g de x y me va a quedar g de x más 5. Lo que significa entonces de que esta g de x, que vale x al cuadrado menos 1, voy a tener que sumarlo con 5. Entonces va a quedar x al cuadrado menos 1 más 5, lo cual es x al cuadrado más 4. Y ya tengo calculada f o g. Ahora, si yo f o g, que es lo que acabo de calcular, lo compongo con h, manteniendo el mismo concepto, voy a calcular f o g o h. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? En el segundo paso, por así decir, porque en el primer paso calculé la composición entre la función f y g, en el segundo paso lo que voy a hacer es, voy a calcular f o g o h. En el momento que yo calcule f o g o h, estoy calculando lo que me han pedido. Ahora, ¿qué significa esto de acá? Significa que yo voy a tener que irme a la función f o g, o sea, me dice, búscame esto, aquí está. ¿Dónde está la x? Ahí está. Esa x la vas a cambiar por h. Entonces, el procedimiento sigue siendo el mismo. Yo simplemente tengo que manejar el concepto. Entonces digo, esta x la voy a cambiar por h elevado al cuadrado más 4. ¿Cuánto vale h de x? 2x menos 3 elevado al cuadrado más 4. Hago mis cálculos. El primero elevado al cuadrado, 4x cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, que sería 12x, más el segundo al cuadrado, que sería 9, más 4. Reduciendo términos semejantes, me va a quedar 4x cuadrado menos 12x más 9 más 4 más 3. Y entonces acabo de calcular la composición de tres funciones, de f, g y h. Si yo hubiese tomado el otro camino, porque me ofrece dos caminos para calcular esto de acá, ¿qué hubiese pasado? Bueno, la matemática nos va a mostrar, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera ido por el otro camino? Bueno, si voy por este camino, dice la teoría que es lo mismo. No vamos a dudar de la teoría, de los descubrimientos de los grandes matemáticos, que ya está escrito en todos los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo vamos a demostrar. Entonces acá yo digo, bueno, tuviese que calcular primero G o H, primero el paréntesis. Entonces, primer paso, calculo la composición entre la función G con H. ¿Qué significa G o H? Buscar la G, buscar su X, cambiarla por H. Cambio, desarrollo. H vale 2x menos 3 elevado al cuadrado menos 1. El primero elevado al cuadrado, 4x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 12x, y 3 al cuadrado es 9, menos 1. Reduciendo términos semejantes, me va a quedar 4x cuadrado menos 12x más 8. Pero ahora ya voy a armar toda la figura. Y para eso tengo que saber qué significa esto. F o G o H significa buscar la F, que es esto, buscar su X, y esa X la debo cambiar por E. Cambio, más 5, y reemplazo. ¿Cuánto te dio esto? Pues me dio 4x cuadrado menos 12x más 8 sumado con 5. Y obviamente pues me va a quedar 4x cuadrado menos 12x más 8 más 5 más 3. Y entonces el resultado que sacamos acá, indudablemente es el mismo resultado que sacamos acá. Lo que demuestra de que por donde yo vaya, voy a obtener el mismo resultado.
aplicando indudablemente la propiedad asociativa. Nos queda demostrar la tercera, que es la identidad. Y aquí viene el comentario que les hacía al comienzo. Muchos alumnos preguntan acá, ¿para qué lo vamos a calcular si ya sabemos que la respuesta es X? Bueno, la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Lo que nosotros hacemos acá es demostrar que eso es verdad. O sea, no es necesario calcular, porque ya está calculado, o sea, es X la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Pues mostrar por qué es X. Y eso podemos hacerlo con cualquier función que me dé, recta, parábola, cubo, exponencial, logarítmica, racional, etcétera. Si yo esa función la compongo con su inversa, siempre me va a dar X. Entonces vamos a ver cómo va el movimiento en cuanto a las matemáticas acá. Para que yo calcule esto, mi primer problema es la inversa. Por eso que en la clase anterior primero aprendimos a calcular la inversa. Porque ahora con ese conocimiento puedo dar un paso más en el avance, que es la composición de funciones. Entonces, mi problema es, ¿conoces la inversa de f? No, yo conozco f. Necesito la inversa. Calcular la función inversa. Para calcular la inversa, lo que hacemos es cambiar la variable y volver a despejar la variable y. Pero para hacer eso, lo que hacemos primeramente es acomodar la función a un problema más sencillo de resolver o a una expresión más sencilla de resolver, cosa que cuando tengamos que despejar nos sea más fácil. Entonces, ya hemos visto en nuestro avance que cuando la parábola está así, me conviene escribirla así. ¿Cómo podemos escribirla así? Pues abrimos paréntesis, ponemos X, como acá dice menos, ponemos menos. Nos hacemos dos preguntas. La primera, un número que multiplicado por 2 me dé 4, tiene que ser 2. Y la segunda, ¿cuánto falta para completar? Por eso se llama completando el cuadrado. Y para que yo sepa cuánto falta para completar, pues desarrollo, ¿no? Menos 2 al cuadrado, 4. Para que de 4 lleguemos a 6, indudablemente me está faltando 2. Entonces, esto es lo mismo que esto. ¿Por qué lo escribimos así? Porque vamos a despejar y para despejar me sale pues más fácil hacerlo de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es, a la y le ponemos x, a la x le ponemos y, ya estamos empezando a calcular la inversa y volvemos a despejar la variable y. Transponemos los términos, ¿no? Y me queda de que y menos 2 elevado al cuadrado más 2 es igual a x, ¿correcto? Y entonces ahora decimos, este que está con más pasa con menos, y menos 2 al cuadrado es igual a x menos 2, este cuadrado al otro lado pasa como raíz cuadrada, y menos 2 es igual a la raíz de x menos 2. Volvemos a hacer la aclaración de que cuando yo estoy despejando una variable no se pone más menos, porque si yo pongo más menos, ya no es función, es una relación matemática. Solo ponemos más menos cuando, por ejemplo, vamos a calcular el dominio o el dominio de imagen de una función. En el despeje no ponemos más menos. Podemos colocar o más o menos, pero no los dos. Preferimos el signo más. Y este que está con menos pasa con más. Entonces ya tengo la inversa. La inversa de esta función es raíz cuadrada de x menos 2 más 2. Como ya tengo la función f y ya tengo la inversa, puedo pensar en calcular la composición. Entonces, para calcular la composición, aplico el concepto. ¿Qué significa f o f a la menos 1? Significa, búscame la f, aquí está. Identifícame la x, ahí está. Cambiala por la inversa. Entonces, esta x la voy a cambiar por la inversa y todo lo demás se copia.
Como la estoy cambiando por la inversa, entonces la inversa tiene un valor que acabamos de calcularlo aquí. Entonces, lo cambio eso, lo sustituyo y empiezo a hacer cálculos matemáticos. Aquí este 2 con este 2 se van a simplificar, me va a quedar raíz de x menos 2 elevado al cuadrado más 2. Este cuadrado con esta raíz se va a simplificar y me va a quedar x menos 2 más 2. Y menos 2 con más 2 se va y me queda x. Lo cual no era novedad porque ya sabíamos que nos iba a dar x. Aquí lo que se corrige es, ¿qué es lo que hizo el estudiante para mostrar que eso es verdad? Después, ya sabemos de que la función que sea compuesta con su inversa es x, la que sea. Ahora, lo que hacemos acá es mostrar que eso es verdad. Y entonces aquí ya tengo el resultado. Y podemos tomar aquí, por ejemplo, otro ejercicio, otro problema para mostrar que si me cambian la pregunta, sigue siendo x, siempre y cuando me pidan la composición de la función con su inversa. Entonces yo digo, tenemos acá la función original, necesito la inversa, así que vamos a calcular la inversa. A la y le coloco x, a la x le coloco y volvemos a despejar la variable y. Transponemos los términos, este que está dividiendo pasa a multiplicar, me va a quedar y más 5 igual a x por el factor y menos 3. Pues multiplicamos acá x por y, más por menos menos, x por 3, 3x. Y claro, como la idea es despejar y, indudablemente todos los términos que tengan y los llevamos a la izquierda y los que no a la derecha. Eso provoca de que este que está con más vaya con menos y este que está con más vaya con menos. El juntar las variables y tiene por único objetivo factorizar. Como se repite la variable y, la puedo factorizar y aquí me va a quedar 1 menos x igual a menos 5 menos 3x. Y claro, esto que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces tengo la inversa. La inversa de esta función es menos 5 menos 3x sobre 1 menos x. Bueno, ahora aplicamos el concepto. ¿Y qué dice el concepto? Pues el concepto dice, ¿qué significa esto? F o f a la menos 1 significa, busquemos la f, ok, aquí está, busquemos la f, identifiquemos las x, hay dos, ¿no es cierto? O sea, no siempre va a haber una, pueden haber dos, pueden haber tres, depende de la pregunta. Hay dos x aquí. Esas dos x tengo que cambiarlas por la inversa, porque me está diciendo, búscame la f, identifícame las x, acá hay dos, no importa, puede haber dos, tres, cuatro, etcétera. Esas dos me las cambias por la inversa. Hago el cambio y ahora sustituyo. ¿Cuánto te dio la inversa? Todo esto más 5 abajo. ¿Cuánto te dio la inversa? Todo esto menos 3. Y de aquí tienes que darnos x. Vamos a ver. El mínimo es 1 menos x. Copio menos 5, copio menos 3x y digo 5 por 1, 5, 5 por menos x, menos 5x. En la parte de abajo, el mínimo continúa siendo 1 menos x. Copio menos 5, copio menos 3x, menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por menos x, más 3x. Como los mínimos son iguales, al hacer extremos con extremos y medios con medios, se van a simplificar. Y entonces acá arriba, el 5 se va a simplificar y me va a quedar menos 3x, menos 5x, menos 8x. Y aquí en la parte de abajo, el 3x negativo con el 3x positivo se van a tachar y me va a quedar menos 5 menos 3, que es menos 8. Claro, menos 8 con menos 8 se tachan y me queda x. Entonces queda demostrado una vez más que otra función, que en este caso fue racional, compuesta con su inversa, nos dio x. Entonces eso nos hace pensar de que este cálculo es general. Además dice, si hubiera hecho al revés, ¿no? O sea, primero la inversa y después la función,
llegaríamos al mismo resultado. Eso es lo que nos está queriendo decir. Solamente en este caso, solo aquí, si lo hago al revés, es lo mismo. Después, en ningún caso más es lo mismo. Y para que esto quede sólido, pues agarremos una función logaritmo, ¿no? Para mostrar que función que agarremos, compuesta con su inversa, pues tenemos x. Indudablemente vamos a decir de que la función f de x, logaritmo de 2x menos 3, y es igual al logaritmo de 2x menos 3, ya que esta simbología puede ser cambiada por y. Iniciamos el proceso de calcular la inversa, a la y le ponemos x, a la x le ponemos y, volvemos a despejar la y. Por lo tanto, transponemos los términos y este logaritmo sabemos que pasa al otro lado con su base. Esto quiere decir de que nos va a quedar 2y menos 3 igual a 10 elevado a x. El 10 por el logaritmo, que aquí es su base, y esta x sube como exponente. Pues de ahí, este que está con menos pasa con más, me va a quedar 2y igual a 10 a la x más 3, e indudablemente este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces ese proceso de cambio de variable y volver a despejar la variable y, me genera como resultado la inversa. La función original, la función inversa. Pero no hemos calculado lo que queremos, o mejor dicho, no hemos demostrado, porque calcular ya sabemos que es x. No hemos demostrado lo que queremos mostrar, entonces procedemos a calcular el ejercicio. Entonces yo digo, ¿qué significa f o f a la menos 1 de x? Bueno, esto significa de que a la función f la voy a buscar, voy a identificar su x, y esa x la voy a cambiar por su inversa. Hago el cambio y todo lo demás se copia idéntico. Esa inversa la cambio por su valor, que es el que hemos calculado aquí. Y a partir de ahí tiene que darnos x, pero no es agarrar, hacer cualquier cosa y que salga x. Vamos a tener que demostrarlo con propiedades matemáticas, no forzarlo, ¿no? ¿Por qué hago el comentario? Porque muchas veces hay algunos alumnos que hacen cualquier cosa y cuando vos acordás está la x ahí. Entonces, viene mal, digamos, en el examen, y el alumno dice, ¿por qué me he puesto mal si saqué x? Es que no es porque sacaste x, eso lo sabemos todos. Es como lo hiciste para llegar a x. Lo que vos hiciste para llegar a x está mal. Aplicaste unas propiedades que no existen, digamos, y lo sacaste x. Entonces, que quede como comentario de que si esto se pregunta en el examen, porque te puede preguntar tranquilamente, el chiste acá no va a ser en que cuando acordemos está X, va a ser, a ver, ¿qué hizo este camarada para sacar X? Y esa demostración tiene que estar bien hecha. ¿Y qué significa bien hecha? Pues con propiedades, con fórmulas válidas, que existan, que no sean inventadas, ¿no? Porque en algunos semestres ha tocado de que se han inventado cualquier cosa y X, pensando que le vamos a poner bien porque sacó X. O sea, quiero aclarar eso. O sea, sabemos que va a ser X. Lo que corregimos es qué hiciste para encontrar la respuesta. Y eso, por favor, tiene que quedar claro. Entonces, este 2 con este 2 se simplifica y me va a quedar logaritmo de 10x más 3 menos 3. Claro, este 3 con este 3 se va a simplificar y me va a quedar logaritmo de 10x. Algunos alumnos, por ejemplo, agarran y dicen, este logaritmo con este 10 se tacha y x. Entonces, eso, por ejemplo, está mal. Y a veces el alumno no entiende y dice, no, el profesor, digamos, me puso mal porque dice que le apliqué mal la propiedad, pero sé que se puede tachar. Entonces, no se puede tachar ahorita así. Por algo están las propiedades. Entonces, tenemos que hacerlo de acuerdo a las propiedades que tenemos. Porque si yo vengo y digo, tacho y tacho, y el alumno me dice, pero profe, si lo tacho, pues me sale X, o sea, es lo mismo que la propiedad. No, mi estimado, no es lo mismo que la propiedad. Usted debió aplicar la propiedad. Como usted no aplicó la propiedad, está mal. Si aquí no es que usted sacó X, aquí es que usted está tachando mal.
Y si no le enseñamos ahora que está tachando mal, en su siguiente materia va a seguir cometiendo los mismos errores y le van a preguntar, pues, ¿no? O sea, ¿con quién? Cálculo uno. Ejemplo, en cálculo 2. Entonces, pues tenemos que asegurarnos de que las cosas estén bien hechas en cálculo uno para que en cálculo 2 no haya problema. Entonces, acá la propiedad que tenemos que usar es que cuando yo tengo un exponente en logaritmo, ese exponente lo bajo y multiplica al logaritmo de a. Es decir, logaritmo de a a la n es lo mismo que n por logaritmo de a. Entonces, esta x baja multiplicada por logaritmo de 10. ¿Pero cuánto es logaritmo de 10? 1. Y 1 por x es x. El alumno dice, pero no es lo mismo que yo diga logaritmo de 10, 1, y 1 por x, es que no es lo mismo, porque fíjate, logaritmo de 10, 1. 1 elevado a la x te va a quedar. No te va a quedar 1 por x, te va a quedar 1 a la x. Entonces tenés que aplicar la propiedad. Y ese comentario y esa recomendación, por favor, va muy tomada en cuenta, muy importante en cuanto a estas preguntas de evaluaciones, ¿ya? Deben estar bien claras las propiedades que van a hacer. Entonces, si bien la palabra no me gusta, porque en cálculo no se supone, ni en la profesión que están estudiando se supone, no hay suposiciones aquí. Pero algunos profesores dicen, chicos, se supone que ustedes saben factorizar, se supone que ustedes saben todinga las propiedades del logaritmo, se supone que ustedes saben todas las propiedades de los exponentes, se supone que ustedes saben todas las propiedades de los radicales. Claro, podemos suponer que ustedes saben eso porque ya la llevaron en colegio y la deberían saber, indudablemente. Pero como sabemos de que tenemos colegios que de repente no fueron tan incisivos en su enseñanza, de repente no fue tan buena la enseñanza porque pues no podemos negar eso. Y bueno, hay que repasarlo. No está por demás que se repase con los problemas que vamos a hacer en las clases, las propiedades. Indudablemente vamos a repasar las propiedades más importantes. Pero esa palabra se supone cuando te dicen, ¿no? A ver, chicos, esto de acá no les voy a enseñar porque se supone que ustedes lo saben. Entonces, ahí está el peligro, porque esa suposición no siempre es verdad. O sea, el alumno se puede olvidar, el alumno de repente no llegó en colegio, te dice, no llevé la verdad, y sabemos que puede ser verdad, porque, a ver, no vamos a hablar de cómo son los colegios aquí, pero tenemos entendimiento de más o menos cómo es la cosa allá. Entonces, indudablemente, no es tan correcto suponer, ¿no? Y decir, chicos, se supone que ustedes saben factorizar. Bueno, lo ideal es que entren a la U sabiendo factorizar. Entren a la U sabiendo las propiedades. Eso sería lo ideal. Pero no todo es ideal en la vida y entonces vamos a tirar una repasadita a medida que avancemos en las propiedades. Fundamentalmente en el capítulo 2 de esta materia, donde ahí vamos a necesitar todos sus conocimientos de colegio, ¿no? Y ahí tenemos que estar, como se dice, bien formados en esta parte. Bien, perfecto. Entonces, ese comentario le di un énfasis particular porque, bueno, muchas veces el alumno no entiende por qué le están poniendo mal cuando él sacó X. Y entonces le estoy diciendo de que por motivos de que tal vez una propiedad o algo que hizo no esté bien desde el punto de vista matemático. Perfecto, mis estimados jóvenes. Entonces, esto vendría a ser lo que corresponde a la composición de función. A partir de este momento vamos a parar la grabación de la clase para pasar a nuestra siguiente ronda, que es la ronda de preguntas que ustedes posiblemente puedan tener para poder sacar las dudas. Como siempre, agradeciéndoles en cada clase su valiosa atención.